la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Barina. Hermanos, el pasaje de la Escritura en el día de hoy se encuentra en Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor en Éxodo capítulo 3 del 1 al 5. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amado Dios, venimos ante tu presencia para darte gracias por esta tu palabra que ha sido leída. Háblanos a través de ella, mi Dios, según tu perfecta y divina voluntad, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Y vemos algo muy interesante. Vemos que Moisés, mientras estaba apacentando las ovejas que ni siquiera le pertenecían a él, eran las ovejas de Yetro, su suegro, Dios lo llama. Y lo llama desde una localidad inesperada, pues era una zarza que estaba hablando. Pero esta zarza estaba prendida en fuego. Y cuando Moisés vio la zarza, no se preocupó, porque las zarzas se prenden y se queman. Pero la zarza tiene una peculiaridad. Todas las zarzas que se prenden se apagan bien rápido, porque se consumen rápidamente, especialmente cuando están en el desierto. El calor las tiene secas, se prenden de alguna forma u otra, y las zarzas se deshacen cosas de algunos minutos. Incluso tienen un ruido que comienza a sonar. Era normal. El problema es que Moisés mira la zarza y no se apagaba. Sigue cuidando las ovejitas. Pasa un rato, escucha el ruido de nuevo y seguía la zarza prendida. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero la zarza seguía prendida como al principio. Y de repente, de la misma zarza, se escucha una voz. Dice la palabra de Dios: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. Dice la palabra de Dios: viendo Jehová que él iba a ver, le dijo: Moisés, Moisés. Interesante, ¿no? Dios lo llamó por su nombre. Dios conoce nuestros nombres. Él sabe quiénes somos. Sabía que Moisés le iba a llamar la atención la zarza. Y lo llama: Moisés, Moisés. Interesantemente, Cristo, en este caso Dios, pudiera haberle dicho a Moisés: tengo un trabajo para ti. Lo cual no hubiera sido mentira, hubiera sido una verdad. Sabemos el trabajo grande que tuvo Moisés: sacar el pueblo de Egipto frente a Ramsés II. Otros dicen que fue Ramsés III.
el faraón. Dios pudo haberle dicho: Moisés, Moisés, quiero comunicarte algo. Dios pudiera haberle dicho: Moisés, tú eres un siervo útil y fiel. También Dios pudiera haberle dicho: Moisés, acércate un poco más. Pero nada de eso escuchamos de parte de Dios. Interesantemente, lo que Dios le dice a Moisés es: no te acerques. Incluso quita tu calzado de tus pies. ¡Wow! ¿Cuántos creemos de que si Dios nos va a llamar, va a ser para bendecirnos, para darnos una bendición, para decirnos algo hermoso? Pero cuando Dios llama a Moisés, el principal patriarca después de Abraham, le dice: no te acerques más. Dios establece un espacio entre su santidad y el hombre. Un espacio que no puede ser cerrado a no ser por una persona que logra extender un puente entre Dios y el hombre. Se llama Cristo Jesús. Dios le dice a Moisés: quita tu calzado de tus pies. Hermanos, yo hice esta pregunta, ¿no? ¿Por qué la gente se quita los zapatos al entrar a las casas? Por cierto, en mi casa hacemos lo posible por quitarnos nuestros zapatos. Incluso las personas que vienen, tratamos de incómodamente decirles: por favor, puede quitarse sus zapatos. Otros no nos atrevemos y dejamos que pisoteen el piso y rayen el piso y ensucian la alfombra y todo lo demás. No es tan serio tampoco. Pero hermano, ¿por qué nos quitamos los zapatos? La gente se quita los zapatos, número uno, para no ensuciar la alfombra. Es lo más común. Nos quitamos los zapatos para relajar nuestros pies y descansar nuestros pies después de un día de faena en el trabajo. Nos quitamos los zapatos para cambiárnoslos por otros, por unas pantuflas, por algo más cómodo. También nos quitamos los zapatos porque es la costumbre en diferentes lugares de quitarse los zapatos al entrar. Dios le pedía a Moisés, ni siquiera como una petición, sino como una orden: quita los zapatos de tus pies. Y le da la razón. Y no es ninguna de las que ustedes leyeron ahí. La razón que Dios le dio es: porque el lugar que pisas, tierra santa es. Hermanos, Dios deja en claro algo, muy en claro. Él no titubea en decir esto. Lo ha comenzado a decir desde el tiempo de Moisés y lo termina diciendo en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Comienza hablando de su santidad y termina hablando de su santidad. Y él estipula, declara, de que absolutamente nada impuro o inmundo se acercará en la presencia de Dios. En algunos estudios que hemos dado, hemos aprendido acerca de los 10 mandamientos, cada uno de ellos de memoria. En particular, el mandamiento número 2, no te harás imágenes ni las honrarás. ¿Pero por qué se los muestro esto? Porque en el español se le quita la eficacia del hebreo. En el idioma hebreo se habla exactamente el sentir de Dios.
¿Qué es lo que Dios quiso decir con lo que tradujimos nosotros? No te harás imágenes ni las honrarás. Dios lo dice en hebreo, Lo yiyeh leja Elohim el jerim al panai, lo cual significa no traerás dioses ajenos frente a mi cara. Ese es Dios hablando. Dios estipula, establece, declara: no vayas a traerme diosesitos ajenos y me los vayas a poner frente a mi cara. Lo cual nosotros traducimos: no te harás imágenes ni las honrarás. La diferencia hay que entenderla. Lo que Dios quiere. Dios es un Dios de santidad. Y por eso habíamos dicho que nada inmundo y nada impuro se puede ni siquiera acercar a la presencia de Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículos 26 al 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y yo pregunto, ¿está usted inscrito en el libro de la vida del Cordero? Si está su nombre inscrito, es porque usted ha sido santificado por Dios. Pero le falta algo: la consagración, lo cual es la segunda parte de la santificación. La santificación la da Dios. Usted no puede santificarse a sí mismo. Pero la consagración la pone usted. Y Dios busca hombres y mujeres que se consagren, lo cual también se traduce que busquen la santificación según su esfuerzo, muriendo a la carne y al pecado. Ese mismo versículo que ustedes ven también se repite en Apocalipsis 22, 15, donde corrobora diciendo: más los perros estarán fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera de la ciudad celestial, de donde entraban solamente los que tenían los nombres inscritos en el libro de la vida. Pero los perros estarán fuera. En el inglés también se traduce de la misma forma, dogs. En el español, perros. Pero en el hebreo lo dice diferente. No me pregunten por qué lo han traducido de esa forma. Pero en el hebreo es los goim. Y los goim, aunque significa perros, también significa toda aquella persona que rechaza a Dios. Toda aquella persona que es lo que podría llamarse gentil. Este versículo que ustedes lo ven ahí, en otra versión bíblica dice de la siguiente manera: pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. No hay, hermanos, excepciones. Nadie entrará al reino de los cielos si es una persona que practica artes mágicas, que busca que le leen la mano, que va corriendo a leer el horóscopo, que hace que le tiren los caracoles, o que le pongan el café, o que le vayan a preguntar al niño de Atocha, y muchas otras cosas más que son basuras, que son idioteces si se quiere, y que llevan a esa persona al infierno si no se arrepiente y deja toda esa hechicería a un lado. Por eso la palabra de Dios le llama perros, y ese no es el hombre hablando, sino Dios. Mírelo cómo Dios cataloga a aquellas personas que son inmoralmente sexuales.
como las lesbianas, como los homosexuales, de toda índole. No importa si entretiene solamente el pensamiento de homosexualidad, o si lo practica 100%, o si se ha transgenderado o cambiado el género, no importa. Todos van rumbo al lago de fuego, rumbo al infierno, a no ser de que su corazón sea transformado, cambiado ante Dios, regenerado, y venga a tener una nueva identidad que pertenezca al Creador del cielo y de la tierra y no a Satanás el diablo. Pero los asesinos, los idólatras, todos los que aman una cosa y todos los que practican la mentira. Cuando se le pregunta a la gente, ¿tú vas a entrar al reino de los cielos? La gente sí dice, yo no mato, yo no miento. Y son mayormente las únicas dos cosas. Pero ¿quién de ustedes pudiera decir que no ha mentido? Porque la palabra de Dios dice que tenemos que ser santos como Dios es santo. Y el estándar de santidad se nos pone bien alto, casi imposible, no casi, imposible de alcanzar. Tú no puedes ser santo, tú tampoco puedes ser santo por tus propios medios. Eso se llama religión, el tratar de lograr, obtener y alcanzar el cielo por nuestros propios medios. Por eso decimos de que lo que se vive, lo que debe vivir un cristiano es una relación con Dios, no una religión, tratando de buscar a Dios a través de nuestro propio sacrificio. El que crea que tiene que hacer sacrificio para alcanzar la vida eterna ha desechado el sacrificio de Cristo, ha desvalorizado el poder eficaz, salvadorífico de la redención de Jesús. Y en vez de eso, entonces pone una vela, una manzana, algún Dios, algún santo, caminar de rodillas, golpearse el pecho, decir 10 Ave Marías, tantas cosas que el hombre intenta por sus propios medios lograr encontrar la salvación de su alma. ¿Por qué? Porque todos prefieren un Dios con D minúscula, un diosecito, lo que en el griego se le llamaría un Zeus, un Dios que lo pueda manipular, lo pueda colgar en el pecho, en una cruz, crucificado, un pobre hombre muerto ahí, o llevarlo en una estampita en mi wallet o en mi cartera. Ese tipo de Dios quiere el mundo. Un diosecito que ellos lo puedan manejar y que el Dios no le diga lo inmoral que es, lo mal que se está portando en cuanto a inmoralidades sexuales y a quizás cuantas otras cosas más. Jehová le decía a Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar en que tú estás es santo. Hermanos, a la iglesia de Dios, a los santificados en Cristo, dice 1 Corintios 1:2, llamados ¿a qué cosa? Llamados a ser santos. Hay un llamado de parte de Dios para nosotros, de que seamos santos. Pero Señor, si tu estándar es tan grande y tan alto, ¿cómo puedo yo ser llamado a ser santo? Porque la santidad es a través del trabajo y obra de Jesús. Nosotros tenemos que aceptarlo, no rechazarlo, porque el que lo rechaza no obtendrá el regalo de la salvación. ¿Qué significa ser santo? Santo significa el apartarnos para el propósito de Dios. Años atrás
Yo tenía una guitarra como esta y les he contado la historia. Y yo tomé esa guitarra y oré por ella. Y yo le dije, Señor, yo esta guitarra la dedico para ti. Aquí voy a cantar coritos nada más. No voy a cantar música mundana, ni a rasgar sus cuerdas con música que no te agrade. Coritos, himnos, alabanzas. Y lo cumplí. Manejando en una oportunidad, un hombre se pasa la luz roja. Iba manejando mi camioneta y mi guitarra iba atrás. Aunque iba en el estuche, saltó por el aire y se quebra en unos cuantos pedazos. Al poco tiempo mi camioneta toda destruida, tiene que venir una grúa y se la lleva. Pero no me preocupó ni mi camioneta. Me preocupaba mi guitarra, el instrumento que Dios me había dado para alabar su nombre. Alguien viene con mi guitarra toda quebrada y me dice, ¿esto es tuyo? Sí, le digo yo, esto es mío. Estaba rota mi guitarra. La dejo en mi casa. Y al otro día desaparece la guitarra de donde la había dejado. Sin yo saberlo, mi amada suegra había tomado la guitarra y la había enviado a arreglar. La había mandado a arreglar a un ebanista, a una persona que sabe arreglar. Y cuando me la devolvieron, esa guitarra estaba en perfectas condiciones. Yo la miraba por todos lados y no tenía una marca. Aquel hombre la había arreglado, perfeccionado, la había restaurado de tal forma que todo lo pasado ya no existía. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Quiere borrar nuestro pasado y quiere restaurarnos a una vida apartada para Dios. Si tú has estado viviendo una vida mezclada, apartándote los días domingos, los días miércoles o los martes, pero no apartándote de Dios los días jueves, ni los sábados, ni los lunes, por ahí andas en tus andanzas, tomando licor, o fumando la marihuana, o haciendo lo que sea, tus ojos mirando algo inapropiado, pues no estás apartado para Dios. Y por ende, no vas a entrar al reino de los cielos. Porque Dios quiere santidad de forma estricta. Y el estándar de Dios es alto. ¿Qué significa ser santo para Dios? Separarse para Dios. Y la separación requiere algo voluntario. Yo no me voy a separar de forma automática. No voy a levitar en el aire e irme hacia algún lugar. No, mis pasos van a tener que ir hacia allá. Voy a tener que doblar mis rodillas cuando no quiera orar. Voy a tener que abrir la Biblia cuando mis ojos no quieran leer la palabra de Dios y quieran mirar a la televisión o una película. Eso es la santidad. Eso busca Dios. ¿Qué es santidad? Ser escogido para Dios. Saber de que tú tienes una alma que salvar porque Dios te ha escogido para que seas salvo, no para el infierno. La palabra de Dios lo estipula muy claramente. Dice que el lago de fuego fue preparado, dice exclusivamente, esto es bíblico, para el diablo y sus ángeles, no para los humanos, no para los seres vivientes como nosotros. ¿Por qué se van al infierno? Porque decidieron elegir las tinieblas más que la luz. Ser santo significa ser designado para Dios. Dios nos ha dado una designación. Para gloria mía los he creado, dice Isaías. Hay una designación divina para cada uno de nosotros, para usted y para mí. La designación es de Dios, no es propia. Dios te ha designado a ti. Yo escuchaba como José tocaba el bajo y decía, ¡wow! No puede ser. Despiértenme. Escuchaba a Cristian tocar la batería. Yo decía, pero ¿qué es esto? Estos son instrumentistas, pero dotados. Lucas cantando y al mismo tiempo tocando. Una coordinación que los psicólogos dicen que el cerebro se tiene que partir en dos para poder hacer las dos cosas. Son dotes y dones. Priscila tocando el piano y cantando al mismo tiempo, haciendo con una mano una cosa, con la otra, y con la voz, qué cosa más grande, y la entonación
de las damas que cantaban y la armonía con que cantaban y el deseo con que cantaban. Ellos fueron designados por Dios a trabajar para el engrandecimiento de la obra local y para el engrandecimiento del nombre de Dios, el levantamiento del nombre de Dios en nuestro medio. ¿Qué significa ser santo? Dedicado para Dios, consagrado para Dios. Y como les dije en 1 Pedro 1:15, como aquel que os llamó, dice, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos. Una vez más ahí está, porque yo soy santo, dice el Señor. Quiero decirles, hermanos, que a mí me gusta mucho el libro Apocalipsis. Me ha venido gustando más, incluso precisamente es lo que dice el libro. Es el único libro en toda la Biblia que dice que hay una bendición para quien lo lee, quien lo estudia, quien lo escucha. No dice eso en ningún otro libro de la Biblia, solamente en Apocalipsis. Usted se pone a leer y a estudiar y a escuchar el libro de la Biblia, aunque otra persona lo lea y usted solamente lo escuche, usted va a recibir bendición. Es sorprendente lo que ocurre. Me gusta mucho. Y en una parte de la escritura de Apocalipsis dice que los ángeles solamente decían una cosa ante Dios. Repetían una cosa con respecto a la identidad y a la personalidad y al carácter de Dios. Y ellos decían lo siguiente: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, Dios Todopoderoso. Hermanos, si hay algo que puede describir la personalidad y la santidad de Dios, es el versículo de Éxodo capítulo 15, versículo 11, donde dice, ¿quién como tú, Jehová, magnífico en santidad? Dios requiere santidad en tu vida. Dios quiere que tú rompas esas revistas que no te sirven para nada. Dios quiere que rompas esos videos que te están perjudicando. Dios quiere que botes esas botellas que te hacen ebrio innecesariamente. Dios quiere que borres esas cosas en tu teléfono que te contactan con aquella persona que te textea o que te ha mandado anuncios y dichos y hasta fotos. Dios quiere que tú te deshagas de toda esa basura que te lleva al infierno. Dios quiere santidad porque Él dice, ¿quién como Jehová magnífico en santidad? Y Él lo demostró a través de toda su palabra, todo lo que viene a estar en contacto con Dios, todo. El pueblo de Israel era santo. El día de reposo, santidad. Las ofrendas son santas. El templo es santo. El santuario es santo. Los ángeles son santos. Los redimidos nosotros somos santos. Donde Dios se revela o desde donde Dios se revela es santo, y los cielos de los cielos son santos. Todo eso y más, por falta de espacio no lo puse. La palabra de Dios establece de que Dios es santo. Hermanos, para ir corroborando todo esto, lo que Dios le dijo a Moisés: saca tus calzados de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. En una oportunidad, Josué, un estratega, un general del ejército hebreo, se encuentra con un posible contrario. Se encuentra con un soldado. Este soldado era grande, se veía fuerte y tenía una espada en su mano. Y dice que Josué, cuando lo vio, le dijo: ¿eres de los nuestros o de los contrarios? Él le dijo que él era un príncipe, dice, de Jehová de los ejércitos. Y la palabra del Señor lo dice de esta manera: entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró
y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies. ¿Con quién se enfrentaba Josué? ¿Frente a quién estaba Josué en ese momento? Cuando el mismo aquel príncipe, él dijo: yo soy un príncipe del ejército de Jehová, poderoso guerrero. Y le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Aprendamos de lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Y qué significa sacarse el calzado? Implica una acción de humildad, implica una acción de reverencia, implica una acción de despojarse de toda impureza, como lo hablamos, implica una acción de consagración y de santidad. Entonces, Señor, ¿cómo puedo yo dejar todo esto? Bueno, hay que entender algo primero. Hay que entender que Dios aborrece el pecado. Y cuando la palabra de Dios nos dice de que el que teme a Jehová se aparta del pecado, por algo será. Por algo será que cuando vienen huracanes, la gente se va a la iglesia. Por eso será que cuando hay terremotos, la gente se piensa a golpear el pecho y sale y se pone de rodillas por fin. Por algo será que el temor los promueve y los mueve al arrepentimiento, pero es momentáneo. Se acaba el terremoto, se acaba el temblor, se acaba el huracán y siguen en la parranda, siguen en la fiesta o en sus quehaceres. Dios aborrece el pecado, y la palabra aborrecer significa odia el pecado. Por eso que vemos que los ángeles de Dios, que Él creó, fueron desechados del cielo. Por eso que entendemos que Adán y Eva, lo que Él creó y los puso en el jardín del Edén, fueron sacados del paraíso. Por eso que la palabra de Dios estipula claramente: el que muere sin Cristo va al infierno. Y por eso que la palabra de Dios dice que el fin del inconverso es el lago de fuego. No es una broma. Quita el calzado de tus pies, porque frente a Dios no se va a aceptar nada impuro. Porque os digo, dice la palabra del Señor, Cristo Jesús hablando, os digo, si vuestra justicia, el que se cree justo, el que se cree bueno, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué debo hacer? Al sacarme las sandalias de mis pies, ¿cómo se aplica a mi vida? Se aplica de la siguiente manera. La palabra del Señor dice: saca primero el calzado de tus pies. David lo dijo después de haber pecado con ese gran pecado de muerte, de infidelidad, de mentira, de robo, todo lo que hizo. Al final, él escribe en su salmo y dice: dame un corazón limpio, renueva en mí un espíritu recto, límpiame y lávame con hisopo. Entonces podré enseñar, no antes. Usted no se va a parar en este púlpito o en el lugar de la enseñanza de escuela dominical si el plato no está limpio por dentro primero. Saca primero el calzado de tus pies. Saca primero la viga de tu ojo, dice la Biblia. Ve primero y reconcíliate con tu hermano y después ve a Dios. Vende primero todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Cómo puedo ser santo ante Dios?
conlleva, hermanos, una acción de vida voluntaria, no obligatoria, porque si lo hace obligatoriamente no sirve de nada. Por eso la palabra de Dios dice, Dios bendice al dador alegre. No ponga $1 si a usted le va a doler en su corazón. Dios no lo va a tomar en cuenta, ni la iglesia lo necesita. Pero si usted va a ser agradecido a Dios, no le dé solo sus diezmos, déle la ofrenda y sus diezmos y todo lo que dé, lo que pueda darle, que Dios le va a recompensar muchas veces más. ¿Qué debo hacer entonces? Necesito un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio de vestir, incluso un cambio de hablar, un cambio de pensar. ¿Sabe lo que estamos diciendo con eso? Renuévame, hazme nuevo, renueva mi mente. Cambia un corazón de piedra a un corazón de carne, dice Dios, para que Él pueda morar en ti. Si no, no va a morar. La palabra del Señor es tan clara y es tan cortante, dice, como una espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma, los tuétanos de los huesos. Pero si la Biblia no impacta, ha perdido su eficacia. Y la Biblia nunca perderá su eficacia. Nunca. Y a usted le puede impactar de 2 formas. Como impacta el fuego ante la hojarasca o el fuego ante el oro. Porque el fuego impacta a la hojarasca y la destruye, la quema. Pero al oro lo purifica. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina.